Hola a todos. Hoy no os voy a contar ningún cuento popular. Esta tarde quiero narraros 3 mitos extraídos de la mitología clásica. ¿Mitos? ¿Por qué? Os estaréis preguntando. La mitología hay que decir que su estructura es muy similar a la del cuento. Quizás es más difícil de comprender por los niños, incluso hasta por los adultos, pero no por ello es menos interesante. La mitología clásica tuvo un papel fundamental y uno de los más importantes en la antigua civilización griega. Era la base de todo, como por ejemplo explicar los orígenes del universo, explicar el por qué existían la noche y el día, todo lo que les rodeaba, hasta incluso el objeto más peculiar que tenían en sus casas. ¿Cómo hacían tal cosa? Creando historias, cuentos, por así decirlo, que explicaban lo que sucedía mediante las vidas de héroes, dioses, ninfas, todo mediante el mito. Esta tarde quiero centrarme en 3 mitos muy importantes, relacionados con la vida del dios Apolo. El primero, el mito asociado a Apolo y Dafne, muy conocido seguro por todos. La historia de Apolo y Dafne es una de las más conocidas en la mitología griega. ¿Cuál es la historia que envuelve al dios y a la ninfa? Cada vez que hay una competición deportiva o simplemente observando antiguas representaciones de ganadores, siempre hay algo en común: una corona de laurel en la cabeza del vencedor. La mitología griega tiene una explicación para este hecho. Curiosamente, tiene su origen en una desdichada historia de amor. Apolo, hijo de Zeus y Leto, era considerado como el dios de la música, de la poesía, de la luz e incluso de las artes adivinatorias. A lo largo de su existencia había tenido numerosos romances, tanto con mortales como con ninfas y diosas. Un día se atrevió a reírse de Eros, más conocido por todos como Cupido, que se encontraba practicando con un arco. Este, al sentirse humillado por el arrogante dios, decidió darle una lección. Cuando Apolo se encontraba en el bosque cazando, vio a lo lejos una hermosa joven llamada Dafne, que en realidad era una ninfa. Cupido decidió aprovechar el momento y disparó 2 flechas. La que disparó a Apolo era de oro, lo que producía un apasionado amor. Sin embargo, a Dafne le disparó una flecha de plomo, cuyo efecto era exactamente todo lo contrario: sentir odio y repulsión hacia el dios que se había enamorado de ella. Apolo entonces decidió perseguir a Dafne allá donde fuera hasta conseguir su amor. Pero Dafne, bajo los efectos de la flecha de plomo, huía como podía de él. Al llegar al río Peneo, Dafne, cansada de tanta huida y justo cuando ya Apolo lograba alcanzarla, pidió ayuda a su padre, que no era otro que el dios del río, Peneo. Este, teniendo compasión de su hija Danae, decidió hacer lo único que podía salvarla: la convirtió en un árbol, el laurel. Cuando Apolo al fin la alcanzaba, vio como los miembros de su amada iban quedándose rígidos, sus brazos se convertían en ramas, sus pies echaban raíces y sus cabellos se iban convirtiendo poco a poco en hojas hasta que su cabeza se convirtió en la copa de un precioso árbol. Afectado por lo que acababa de suceder y pensando en cuánto la amaba y quería, prometió que ella sería su árbol, el que la representará siempre. El dios Apolo dijo: «Ya que no puedes ser mi esposa, serás mi árbol». De esa manera, sus hojas adornarían su cabeza y la de aquellos guerreros, atletas, poetas o cantores que triunfaran, convirtiéndose
en símbolo de triunfo y victoria. El segundo mito relacionado con el dios Apolo también tiene relación con Cipariso. Cipariso era un bello e inocente joven, hijo de Téléfo, que era descendiente del héroe Heracles. Varios dioses se enamoraron de él, pero el joven únicamente entregó su amor a Apolo. El dios Apolo le obsequió un ciervo sagrado de un rebaño, cuya cornamenta era de oro. Cipariso estaba entusiasmado y no se separó jamás de ese animal. Apolo también enseñó al chico el arte de la caza con la jabalina, cuyo instrumento también se lo regaló este dios, y a disparar con un arco. Un día, Cipariso estaba practicando con la jabalina y por error le dio al ciervo equivocado y mató a su querida mascota, el ciervo de la cornamenta dorada. El joven no paraba de gemir y de sentirse enormemente desgraciado, tanto que le pidió a Apolo que le concediera un deseo. Y el dios Apolo, enamorado, no pudo negárselo. Quería poder llorar eternamente a su amigo muerto, estar siempre por la eternidad de luto. Por lo que Apolo lo convirtió en un ciprés y le dijo: serás llorado por nosotros, llorarás por los demás y estarás junto a los que sufren. Y desde entonces, el árbol que se planta en los cementerios no es más ni nada menos que el ciprés, significado del dolor y del duelo. Por último, contaros otro mito relacionado con el dios Apolo. Según el mito, Jacinto era un hermoso joven amado por el dios Apolo. Él y su amante estaban jugando a lanzarse el disco el uno al otro, cuando Apolo, para demostrar su poder e impresionar a Jacinto, lo lanzó con todas sus fuerzas. Jacinto, para impresionar a su vez a Apolo, intentó atraparlo, pero fue golpeado por el disco y cayó muerto. Apenado, Apolo le convirtió en la flor que llevaría junto a él siempre, el jacinto. Espero que os haya gustado estos 3 mitos tan interesantes. ¿Cómo leer más mitos? Yo estos 3 mitos los he extraído fácilmente de la Ilíada o de la Odisea, que fueron escritos por Homero, o también podéis seguir leyendo más si os interesa la mitología. Os recomiendo que os leáis los manuales de los mitos griegos escritos por Robert Graves, que son los manuales, por así decirlo, más importantes. Un saludo.